Ana Paulina Linares Palafox, licenciada en Trabajo Social. Soy miembro constituyente del CONATS. El día de hoy impartiremos la conferencia Atención a Víctimas desde la perspectiva de trabajo social. Trabajo en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y este tema es muy importante ya que es un tema de alta relevancia nacional y de gran oportunidad para el trabajo social. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gladys Gutiérrez Ortiz. Soy licenciada en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social. Tengo la maestría en Victimología en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. El día de hoy vamos a participar en la ponencia de atención a víctimas desde la perspectiva del trabajo social, que me parece un área importante y que tenemos mucho campo de acción desde nuestra profesión. Y bueno, esperemos que les guste. Actualmente me desempeño como jefa de departamento en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Les presento a la maestra Gladys Gutiérrez Ortiz. Ella es licenciada en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Concluyó la maestría en Victimología en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Se encuentra en proceso de titulación. Cuenta con el diplomado Las Víctimas del Delito en el nuevo Sistema de Justicia Penal en México, impartido por la Universidad Iberoamericana y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, conocida por sus siglas en inglés USAID, United States Agency for International Development. En el ámbito profesional, cuenta con 7 años de experiencia en atención a víctimas del delito y de violación a derechos humanos. Se ha desempeñado como funcionaria pública en las siguientes instituciones: supervisora del área en la Dirección General de Derechos Humanos de la extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal, como subcoordinadora de servicios en la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas del Delito. Actualmente es jefa de Departamento de Trabajo Social en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, donde desempeña responsabilidades encaminadas al acompañamiento, atención, realización e impresiones diagnósticas para determinar la reparación del daño a víctimas y da seguimiento a casos relevantes como víctimas del albergue La Gran Familia de Zamora, Michoacán y Comisión Forense, masacre de 72 migrantes, masacre de Cadereyta, Nuevo León y fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas. Trabajando en coordinación con la Procuraduría General de la República, el equipo argentino de antropología forense y distintas organizaciones de la sociedad civil de México y Centroamérica, para realizar notificaciones positivas de localización de osamentas con la finalidad de ser entregadas a su familia y, en su caso, ser repatriadas a su lugar de origen en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Ecuador, países donde se han realizado jornadas de trabajo para brindar atención psicosocial a las familias de las víctimas directas. Si bien la maestra Gladys también ha sido reconocida ante la Escuela Nacional de Trabajo Social como una de nuestras egresadas que ha dado a conocer ante la carrera precisamente por su trayectoria, su destacada obra en trabajo social. Les presento asimismo a la licenciada Ana Paulina Linares Palafox, quien también nos va a dar la ponencia sobre atención a víctimas del delito, y en este momento le doy precisamente la voz a nuestras ponentes. Vamos a ir trabajando un poco rápido en el tema de dar la introducción, un poco saber desde dónde viene la atención a víctimas, un poco el contexto internacional, el nacional, para que después podamos entrar a la intervención que tiene el trabajo social en esta área. Bien, bueno, pues la atención a víctimas de manera tanto internacional, ahorita vamos a ver como nacional, pues hay antecedentes desde pues
las Cartas de Derechos Humanos desde 1945, donde pues se reconocen los derechos humanos que todo ser humano tiene. Y bueno, pero aquí vamos a puntualizar algunos años que son pues básicamente antecedentes importantes, entre los cuales pues está en 1985, que la ONU pues está la Declaración sobre Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y Abuso de Poder, que aquí los ejes rectores de esta declaración pues es el acceso a la justicia de las víctimas, el resarcimiento del daño, la indemnización y la asistencia. Y bueno, así en 1999, bastantes años después, pues se crea una guía destinada al diseño de políticas públicas, y bueno, y hacen la declaración del Manual de Justicia para las Víctimas. Y bueno, aquí los ejes rectores de esta guía es ver el impacto de la victimización de programas de asistencia a la víctima, el papel y la responsabilidad de los profesionales de primera línea, como son pues médicos, enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos, y bueno, la asesoría legal y también el diseño de políticas públicas y reformas legales, pues tanto a nivel internacional. En 2005, en el Congreso de Bangkok, pues ahí se emana la declaración de este Congreso, en la cual se reconoce la importancia que se debe prestar en atención a víctimas de los delitos. Y bueno, entre este tiempo, la ONU emite también dos resoluciones, que es la de 1998 y la del 2000/11. La primera es la creación y aplicación de un fondo internacional para la atención a víctimas del delito, y claro, pues esto va a ser de los estados que forman parte de la organización. Y la de 2000/11 es poner en práctica planes de acciones a nivel internacional y nacional de atención a víctimas, así como mecanismos de mediación y justicia restaurativa para las víctimas. Esto es un contexto internacional que ya son varios años en los cuales pues víctimas han existido desde hace muchísimas décadas, y sin embargo habían sido invisibilizadas a nivel mundial, pero ya de pronto va habiendo pues marco jurídico en el cual pues va acortando y viendo los lineamientos para la atención en los diversos países. Y bueno, un poco abonando a lo internacional, México es reconocido porque sí firma tratados internacionales, pero tarda mucho tiempo en ratificarlos o no los ratificaba. En el contexto nacional, en efecto, en México también la víctima había sido invisibilizada. Ella solamente era importante en el momento en que acudía a realizar una denuncia. Para el Ministerio Público lo más importante era obtener los hechos, acreditar el delito y en dado caso tener al responsable. Pero jamás se preocupó por brindar la atención a la víctima, saber cuáles eran las afectaciones, qué necesitaba. Simplemente la víctima denunciaba y era desplazada. Entonces, empieza a haber, no se menciona la atención a víctimas, mucho menos en una reparación del daño, que es algo que ahorita ha sobresalido mucho en eso. Y tenemos también en el artículo 20, en el año 93 se elevaron a rango constitucional en los derechos de las víctimas, pero es importante saber que solamente venían los derechos del imputado a tener un asesor jurídico, a no recibir tortura, a resguardo de datos. En el año 2000 se incorpora el apartado B, que denomina de la víctima o del ofendido. Sin embargo, en el año 2000 lo único que agregan en el apartado B es el resguardo de datos y de identidad de la víctima, pero sigue sobresaliendo todos los derechos que tenía el imputado. Es hasta el 2008 que se vuelve a reformar el artículo, le incorporan el apartado C, y que este ya es denominado de las víctimas de delito o del ofendido, que son todas las víctimas indirectas de la persona que sufrió el daño, y ahí sí ya viene una lista de derechos a los que puede acceder una persona. Entonces es hasta ese momento en que se empieza a visibilizar. Claro, el hecho de que estuviera en la Constitución no quiere decir que el Ministerio Público pues lo aplicara. Entonces esto fue un trabajo muy paulatino, muy lento, para poder incorporar o reconocer los derechos de las víctimas.
Bien, pues continuando con el contexto nacional, pues como vimos hubo reformas en el 93, que es donde empieza a haber pues más la visibilización de las víctimas y atenderse desde el gobierno, pero bien, donde es un parteaguas en la atención a víctimas en México es durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón entre 2006 y 2012, en donde empieza con el operativo y la denominación de la guerra contra el narco, en la cual pues fue incrementando el número de víctimas por esta situación que fueron los operativos que participó tanto Policía Federal, Marina y Sedena, y esto no solamente fue tanto con la ciudadanía, sino también con los elementos de estas corporaciones que pues fueron pues situaciones más de desaparición, de masacres, de muchísimas otras situaciones. Y bueno, en esta parte empiezan a surgir pues movimientos sociales, puesto que empieza a existir el hartazgo social de por qué está desapareciendo gente, por qué están matando a personas, y pues toda esta ola de violencia que se comienza a generar, y bueno, pues para ser escuchadas comienzan a generar pues sinergia y empatía con otros actores de la sociedad para unir fuerza y exigir justicia y verdad. Y bueno, en estas imágenes pues vemos que durante todo este sexenio pues fue mucho que él era quien le daba revista a los mandos policíacos, que fue uno de los sexenios con más altos índices de delincuencia y con víctimas. Y bueno, que empezaron a surgir movimientos como es Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, y bueno, en estos movimientos sociales pues se van creando varias fundaciones, como les comentaba, Movimiento por la Paz, Fundem, algunas otras como también venían cuestiones de los feminicidios en Juárez. Y bueno, empieza a haber caravanas y empiezan a exigir más justicia, más protección y más respuestas del Estado, porque pues eso, el Estado es quien garantiza los derechos humanos, y claramente durante ese sexenio se vieron gravemente transgredidos. Y bueno, ahorita vamos a ver ahorita más adelante la cuestión de la implementación de atención a víctimas ya en el ámbito federal. En junio del 2011 se realizó una reforma constitucional en materia de derechos humanos, que es la reforma más importante que se realizó en nuestro país en esa materia. Bueno, incorpora todos los derechos humanos que están contenidos en los tratados internacionales. México los positiviza, los pone en nuestra Constitución, y entonces ya obliga a las autoridades a guiarse por derechos humanos y el principio de pro persona, es decir, que dentro de los derechos el Ministerio Público, jueces, asesores tienen que elegir el que más beneficie a la víctima. Ese es muy relevante porque bueno, nunca se había realizado, y bueno, en concordancia con lo anterior, no quiere decir que no había centros de atención a víctima, los había en Secretaría de Seguridad Pública Federal, en PGR, y a nivel local también existían. Por decreto presidencial y en concordancia con la reforma del 2011, se crea la Procuraduría Social de Atención a Víctimas. Esta Procuraduría se crea con el personal que tenía PGR, que tenía Secretaría de Seguridad Pública Federal, y lo que intentan es hacer una institución que pueda especializarse en atender a las víctimas, ¿no? que pudiera brindar todos los servicios que ésta requería. Sin embargo, fue muy complicada la operación de Províctima porque no tenía patrimonio propio, entonces no estaba reconocida. La reforma era muy nueva, entonces las instituciones, los ministerios públicos, los juzgados todavía no la estaban implementando, y coartó totalmente el trabajo que tenía que hacer Províctima, ¿no? A pesar de los esfuerzos, fue tanta la demanda, y una de las principales problemáticas de Províctima es que no se delimitó el trabajo. Empezaron a tener víctimas del fuero local y del fuero federal. La mayor parte de las atenciones que tenía Províctima, el 80% era para víctimas de violencia familiar. Y para el tema de violencia familiar ya había instituciones que tenían un trabajo muy avanzado, que eran especialistas para poder dar esta atención.
Entonces Províctima se ve forzado a especializarse en este tema. Sin embargo, no estábamos cumpliendo el mandato que se había hecho de la reforma constitucional, porque no estábamos atendiendo a víctimas del delito, no estábamos atendiendo a víctimas de violación a derechos humanos. Entonces, a pesar de los esfuerzos, pues en realidad funcionó como transición para lo que ahora es la atención a víctimas en México, pero fue muy limitada su participación. Y bueno, también comentar que la Províctima pues fue de pronto pues como para frenar toda esta exigencia social, el crear esta institución para que las víctimas se sintieran escuchadas, porque si vemos la fecha de creación es del 2011, un año antes que concluyera el sexenio del presidente Calderón, y bueno, con esta pues se intentó unificar también para que no la víctima estuviera de una institución a otra, porque a veces llegaban al centro de Policía Federal, después llegaban al centro de Procuraduría de PGR o venían de las PGJs. Entonces también lo que se trató es unificar para que la víctima no estuviera también, aparte de toda el pesar que le causa haber pasado por un hecho victimizante, se trató de unificar. Y bueno, también en consecuencia, en 2013, en enero de 2013, ya terminado el sexenio y con esta transición y todo lo que había dejado el anterior sexenio, pues hubo mucha controversia en la Ley General de Víctimas en la aprobación. Finalmente se da la promulgación de la Ley General de Víctimas el 9 de enero de 2013. Esta ley así fue reformada el mismo año, en mayo, 4 meses después de su promulgación, y en 2017. A inicios del año 2017. En esta ley, pues aquí están todos los fundamentos mediante los cuales se obliga a las autoridades de todos los ámbitos federal, municipal y estatal, para que dentro de sus atribuciones puedan atender, protejan, atiendan a las víctimas de los delitos. Aquí es importante comentar que en esta ley lo que ha retrasado hasta la fecha, desde 2013, todavía no hay estados de la República que armonizan su normatividad con esta ley. Entonces, en ella dice que existe la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que va a ser el organismo mediante el cual se opera la Ley General de Víctimas. La Comisión Ejecutiva es a nivel federal. En esta se atienden delitos del Foro Federal, del cual conoce la Procuraduría General de la República. Estamos hablando de delitos de alto impacto o que son de gran relevancia nacional. Y en las comisiones estatales de atención a víctimas, que son las que se van a crear una vez cuando los estados emitan su propia Ley General de Víctimas, son las comisiones estatales de atención a víctimas, las cuales en ambos casos van a poder atender bajo los mismos lineamientos a las víctimas de acuerdo a la competencia. El Fuero Federal, como les decía, hay delitos como son secuestro, trata de personas, hay homicidios o violaciones a derechos humanos. Y en los comunes y bueno, en esto es importante decir que quienes cometen estos delitos también son servidores públicos. Y en las cuestiones de fuero común son los delitos cometidos entre particulares. Y bueno, en específico, nosotros que trabajamos en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, bueno, la comisión es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica de gestión y encargado de fungir como el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Y bueno, todo esto, como lo que les comentó de la ley, existe el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, el cual está conformado por casi todas las secretarías de Estado. Todas las secretarías de Estado tienen como enmienda proteger y garantizar un derecho humano. Entonces, la comisión funge como organiza a las otras instituciones con la finalidad de que cada una en el ámbito de su competencia y en la responsabilidad que les toca proteger los derechos que se ven transgredidos al ser víctima del delito puedan restituir esos derechos. Entonces, pues a través del sistema vamos a generar acciones y programas para que sean sustantivos y de atención inmediata. Y bueno, aquí también
¿Por qué? Porque a la víctima se le atiende desde una cuestión individual, familiar y social, y eso también va a depender de respecto al delito que se haya cometido. Hay delitos que son en una sola persona y hay otros que se cometen dentro de comunidades enteras en el país. Y bueno, un poco aquí también comentarles que bueno, la víctima es, la definición la encontramos en la Ley General de Víctimas, pero a grosso modo les voy a comentar que una víctima pues es aquella persona física que ha sido dañada o menoscabada económicamente, física, emocionalmente y afectada en sus bienes jurídicos, así como en sus derechos humanos. Y también encontramos víctimas indirectas. Las víctimas indirectas son todas aquellas personas que tienen una relación directa con la persona que le ocurrió el hecho victimizante, las cuales nosotros también atendemos porque se ve tanto afectada la persona en sí como su entorno. Y existe una tercera definición que son las víctimas potenciales, que son todas aquellas personas que auxilian a la víctima y que derivado de auxiliarla, prestarle la atención, se vuelven víctimas porque ahí tenemos muchos defensores de derechos humanos que son organizaciones civiles que empiezan a apoyar para impulsar acciones con el Ministerio Público, en algunas otras entidades, y después ellos se ven amenazados por estar acompañando a las víctimas, ¿no? Entonces, en la ley, pues de manera general, lo que se trata es darle la mayor protección a las víctimas del delito. Entre los derechos fundamentales es recuperación del proyecto de vida, ayuda inmediata, medidas de asistencia, reparación integral, también el derecho a no ser discriminadas, a participar activamente en el proceso judicial y también en su reparación del daño, el derecho a la verdad, a la justicia. También hay algunos otros derechos que son para cuestiones de atender en su trabajo, por ejemplo, cuando tienen que acudir a diligencias ministeriales, luego en los trabajos no les prestan les dan las inasistencias, se las cobran. O sea, aparte de todo el pesar que viene, no les dan las oportunidades de poder buscar la justicia. Entonces, por eso en algunas otras ocasiones antes abandonaban el proceso. Ahora hay entre estos derechos que las protegen y que les ayuda para que ellos lleguen hasta el final de toda la búsqueda de la verdad. Y bueno, es importante, la Ley General de Víctimas es muy rica en sí porque hubo mucha participación de colectivos, de víctimas, de gente especializada en la atención. Entonces, es muy general, tiene muchos derechos, pero bueno, así también ha sido complicada la implementación. La parte que decía Paulina de las víctimas indirectas es importante, porque se venía reconociendo a las víctimas directas, a la persona que recibió la afectación de manera directa, y dejaban de lado a los familiares. Soy el licenciado Marco Antonio Ramírez Cruz, vicepresidente de CONATS. Con el gusto de saludarlos y en esta ocasión para invitarlos al segundo grupo presencial en línea del Diplomado en Administración, Servicios de Salud, Gerencia y Calidad de la Atención 2018-2019. Esperamos cualquier información, estamos para servirles. CONATS, juntos para fortalecer el gremio. Gracias. Y por ejemplo, en un secuestro es muy importante, si se logra la liberación de la persona, se le brinda la atención médica, psicológica o la que requiera, pero dejaban de lado a la familia, y generalmente la familia, uno de los integrantes era el que negociaba la liberación del familiar. Entonces la carga emocional y la carga de pensar que depende de ti la vida de tu familiar, pues es muy fuerte, y entonces no las estaban tomando en consideración. Ahorita entran como víctimas indirectas y también entran acceden a todos los derechos que emanan de la ley. Y bueno, la Ley General de Víctimas plantea que se cree el modelo integral de atención a víctimas, que es el conjunto de procedimientos, acciones y principios fundamentales para proporcionar ayuda inmediata, atención, asistencia, protección y reparación integral de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, así como impulsar su empoderamiento y prevenir la revictimización y victimización secundaria, que son términos muy similares. Este es nuestro modelo de atención.
Nosotros, es importante que exista un hecho victimizante, inicia nuestro proceso de atención. La persona acude a realizar la denuncia o una queja en CNDH y inmediatamente puede acceder a la atención en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Tenemos 3 momentos. El primero, ayuda inmediata. Segundo, medidas de asistencia. El tercero es la reparación integral. Ahorita les explicaré uno por uno. Lo importante de esto es que durante toda la atención aplicamos 3 enfoques. Nuestra atención es transversal. Para nosotros es importante el enfoque psicosocial, enfoque de género, diferencial especializado y el enfoque de derechos humanos. En todo momento, desde que la persona llega con nosotros, aplicamos los enfoques. En la ayuda inmediata están todas aquellas necesidades urgentes que la víctima tiene. Si la urgencia en ese momento es una atención médica especializada, una atención psicológica, contención, la búsqueda de un albergue, cubrir gastos funerarios porque el familiar desafortunadamente falleció, entra en esta parte, y que son gestiones que hace el área de trabajo social. En el segundo momento son las medidas de asistencia. Aquí vienen todas las gestiones, vinculaciones que hace el área de trabajo social encaminadas a que la persona pueda recuperar su proyecto de vida. Como lo decía Paulina, el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, el SNAP, es importante en este proceso porque en el SNAP están todas las secretarías y las medidas de asistencia nos ayudan a recuperar el proyecto de vida. ¿En qué? Las necesidades. Gestión de bolsa de empleo, proyectos productivos, becas escolares, cambios de escuela. Tenemos gente que es desplazada, entonces tenemos que hacer una serie de gestiones para hacer cambios de escuela. Se me fue alguna otra. Bueno, también en cuestiones de medida de ayuda inmediata, que es lo que cómo va a reaccionar la institución cuando llega la víctima, ¿no? Entonces, toda la atención que se brinda es la derivada del hecho victimizante. Es decir, si nos llega una persona que acaba de ser liberada de un secuestro, que fue rescatada a través de algún operativo, después de que hace su declaración ante el Ministerio Público, es canalizada a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que, a través del modelo y de todas las instituciones que conforman el sistema, le podamos brindar. Aquí, por ejemplo, si llega la persona de secuestro, entonces va a tener diversas necesidades médicas, psicológicas. Quizás se tuvo que desplazar del lugar donde vive a otro lugar para salvaguardar su integridad. Entonces, también, aparte de todo lo que comentó la licenciada Gladys, existe también ayuda para transporte, para traslados, que esto quiere para traslados, si él se acerca a alguna de nuestras delegaciones, porque también es importante indicar que la comisión, las oficinas centrales están en esta ciudad, pero tenemos representación en las 31 entidades del país. Entonces, si ellos necesitan salir de ese lugar, se les proporciona el traslado, alimento y hospedaje. Y bueno, aquí también es importante que una vez que van al Ministerio Público, él les va a otorgar la calidad de víctima, y está lo del ingreso al Registro Nacional de Víctimas. El Registro Nacional de Víctimas pues es un padrón en que pues, después de todas estas violaciones a derechos humanos y comisiones de delitos, se lleva un conteo de cuántas personas son víctimas directas, indirectas, potenciales, de qué delitos son. Y el Registro Nacional, como comentamos, la ley es una ley general, por lo cual va a tener aplicación en ámbitos federales y estatales. Entonces, el Registro Nacional se compone de todas las víctimas que son del Fuero Federal, como lo comentábamos, que reconoce su calidad de víctima la Procuraduría General de la República, la PGR, y a ellas se les otorga un REFEVI, un Registro Federal de Víctimas. Y a las estatales pues les va a asignar un registro estatal de víctimas. Es el registro nacional, por un lado tenemos el registro federal, el otro el registro estatal, y de este es el que de estas dos bases se alimenta el registro nacional. Sin embargo, aquí en México existen personas que tienen un registro en el Fuero Común, uno en el federal, y bueno, entonces a partir de un delito
después son violentados sus derechos humanos por alguna institución que tenía que proteger sus derechos, entonces ahí ya va ampliándose un poco más. Esta parte del registro, aparte de tener el conteo, este número que se les otorga es la puerta para también nosotros canalizar en otras instituciones. Como es dinero público, entonces también nosotros, cuando le decimos a DIF, oye DIF, necesitamos que nos apoyes a dar un apoyo temporal, lo tenemos que canalizar con el número de registro que se le asignó, porque detrás de esa asignación del registro ya hubo datos generales de la persona, el relato de los hechos, que una autoridad ministerial nos está avalando que esa persona fue víctima del delito, y bueno, a través de eso, ese es su número de identificación en el registro nacional. Y bueno, es importante, el registro nacional, la intención es sacar a la luz una cifra negra de delitos que estaban en el país. Sin embargo, si bien es cierto, no lo puede lograr al 100%, porque hay gente que decide no denunciar. El requisito para ingresar al Registro Nacional de Víctimas es que tengas una calidad de víctima directa o indirecta potencial por parte del Ministerio Público, una autoridad ministerial, la autoridad judicial, que es por parte de un juez, o la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces eso quiere decir que forzosamente tuviste que haber realizado una denuncia o haber iniciado una queja. Entonces, si bien nos ha dado ya más panorama de las víctimas que existen en el país, pero evidentemente sigue existiendo una cifra negra. Y sí, entonces en medidas de asistencia están todas las necesidades que la víctima tenga, todas aquellas acciones que el trabajo social puede hacer para que podamos fortalecer la recuperación de su proyecto de vida o iniciar uno nuevo, ¿no? Y en último momento, reparación integral, que bueno, aquí es, se dice que es el último momento porque se da cuando el Ministerio Público, una reparación integral o la compensación, que es la parte económica de la reparación integral, se puede dar en tres supuestos. El primero, cuando el Ministerio Público emite un documento donde diga que es imposible detener o dar con el culpable o el responsable del hecho delictivo, que se da mucho en delincuencia organizada, por una resolución firme de un juez, es decir, ya se llevó todo un proceso judicial, hubo detenidos, se llega a una sentencia firme. También ahí se estipula la reparación. Y la última es por una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y bueno, también, aparte de la recomendación de derechos humanos, también se atienden recomendaciones que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, para resumir, la ayuda inmediata es todas las necesidades que va a tener de emergencia la persona. En esta segunda etapa es cuando ya, porque si nos llega la persona y nos dice, bueno, me tuve que salir de Tijuana para venirme al Estado de México, y yo le digo, vamos a buscarle empleo, pues quizás sus necesidades son otras. Entonces, las medidas de asistencia ya es cuando existe una estabilidad a partir de esta primera intervención en ayuda inmediata, entonces podemos tener un piso para el cual la víctima va a poder empezar a replantear su vida y estar en la recuperación de su proyecto. Y la reparación integral, como ya lo comentó la maestra, pues nos tiene que dictar alguna autoridad que se dé la reparación integral. Durante este proceso pueden pasar muchos años. La reparación integral tiene se conforma de 5 cuestiones, que es la restitución, que es la restitución de derechos de la persona que se vio transgredida, la rehabilitación, que es toda la cuestión psicológica, médica, todo eso que va a apoyar a la víctima para, quizá nunca va a regresar a como era antes del hecho, pero lo más cercano. La compensación, que esta compensación es tomada a niveles internacionales, que es una cuestión económica, y con eso se trata de cubrir todas esas afectaciones que tuvo la persona y que se le dé este apoyo económico. Las garantías de satisfacción, que son aquellas como por ejemplo todos los memoriales, algo que se apoye para que la gente conozca de lo que pasó y que a ellos les satisfaga. Un ejemplo es, por ejemplo, la guardería ABC. A partir de ese hecho se crea la ley 6 de junio, y
y eso le da una satisfacción a la víctima de saber que sí pasó. Ahora existe una ley que quizá les va a ayudar a que no vuelva a suceder, y esto va encaminado también a las garantías de no repetición, que estos son como en las recomendaciones de CNDH y también en las reparaciones, es decir, capacitación para aquel personal de alguna institución de salud que hubo una negligencia, que la gente conozca que pasó y que no debe de volver a suceder, y eso también va encaminada con la de satisfacción, que son los memoriales y todo, para que conozcan esta situación. Y bueno, la reparación integral pues se emite a través de una resolución, y la reparación no es únicamente para la víctima directa, sino para también las víctimas indirectas que se reconocieron ante el Registro Nacional de Víctimas. En la parte de la reparación integral, lo vamos a ver más adelante en detalle, pero es una resolución que hace un comité que se llama el Comité Interdisciplinario Evaluador, y que también en ese vienen estipulados una serie de acciones que tienen que realizar las distintas áreas para poder completar una reparación integral, porque como lo decíamos, no solamente la parte económica. Y bueno, para finalizar, este modelo es el modelo que se llama MIAP, es a nivel nacional, el cual también debe ser reproducido a nivel local. Actualmente, como les comentaba, no existe una armonización de la Ley General de Víctimas en todos los estados, por lo tanto, cuando no tienen los recursos necesarios, los estados declaran una incompetencia y la comisión tiene una facultad de atracción, y casos que cumplan con ciertos requisitos van a ser atraídos por la comisión para darles la atención. Y también el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, las trabajadoras sociales que atendemos aquí a víctimas, pero también es muy importante la participación de cada uno de ustedes dentro de los ámbitos donde se desarrollen, porque si son en salud sabrán que les va a llegar una víctima del delito. Todos tenemos derecho a la salud, es verdad, pero no todos o sufrieron una violación o fueron secuestrados, y eso les da, la ley les otorga ciertos derechos. Y también es importante que no solamente quienes atienden a víctimas en la SEAP son los que se encargan de atención a víctimas, sino cada uno desde sus trincheras, pues también es importante reflexionar sobre este tema para qué hacer o cómo tratar o con qué principios trabajar con las víctimas. Para la intervención de trabajo social en atención a víctimas, la Dirección de Trabajo Social en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tiene a su cargo la detección de necesidades de las víctimas, directas, indirectas, potenciales, y gran parte de los procesos de gestión y vinculación, así como de acompañamiento durante el modelo integral de atención a víctimas. El personal de esta área de trabajo social hacemos entrevista de primera vez, seguimiento de casos, gestiones, vinculaciones, que esta es como la tarea, digamos que ya casi todos la traemos desde que salimos, ¿no? Hacer entrevista, detección de necesidades, gestionar, vincular y dar un seguimiento a ello. También atendemos solicitudes ministeriales y judiciales sobre preparación y acompañamiento de la víctima durante la diligencia o audiencia. Generalmente nos llegan solicitudes para que podamos acompañar a la víctima antes de que se haga la diligencia o en forma o el juicio. Nos llaman para que podamos apoyar a la víctima en la preparación. No solo va trabajo social, va todo el equipo multidisciplinario, va psicología, médico, trabajo social y el área jurídica. Y durante esta parte, bueno, apoyamos a la víctima para que sepa qué le puede preguntar, cómo puede responder, siempre acompañados del Ministerio Público y del juez. Paulina tiene más conocimientos sobre ello. Bueno, en estas partes de las solicitudes ministeriales, con la nueva implementación de los juicios orales, pues se le da apertura también a trabajo social para participar en ellos y acompañar a la víctima, y también garantizar la seguridad de la víctima cuando se está trasladando de su casa hasta el juzgado, la secrecía de sus datos en los casos de delitos de alto impacto, como secuestro, trata de personas y algunas violaciones a derechos humanos. Y bueno, ahí lo que se hace pues es apoyar a la víctima, garantizar en coordinación tanto con el área jurídica y con el Ministerio Público, para que las diligencias ahora a veces duran muchísimas horas, entonces
que la víctima tenga el traslado, tenga donde quedarse, tenga sus alimentos y estarla apoyando durante todo el desahogo de las audiencias, desde la inicial hasta la última. Y bueno, pues es importante porque a veces también todo esto que hacemos desde la Dirección de Trabajo Social en la SEAP, pues a veces la entrevista inicial será en la institución, pero también nosotros salimos de la institución, algunas veces vamos a la Procuraduría, instalaciones de Policía Federal, para poder atender a las víctimas allí, o bien cuando han sido casos de gran relevancia nacional, nos trasladamos a otras entidades para poder atender a las personas. Y bueno, también integramos solicitudes de medida de ayuda, que es parte del MIA, que esto básicamente es bajar recursos del fondo de ayuda de la SEA para cubrir gastos de canasta básica, gastos de alojamiento, traslados, gastos funerarios nacionales e internacionales, porque también hacemos repatriaciones de personas que transitaban por el país, fueron secuestradas, estaban desaparecidas, se localizan las osamentas y se regresan con su familiar en el país de origen. Y bueno, es importante decir que durante el modelo que vimos, pues Trabajo Social está presente durante todo el modelo, todo el tiempo con el apoyo a las víctimas para irlos acompañando. Y bueno, en esta última parte, que es la aplicación de un estudio de trabajo social, que así lo mandata la ley, para integrar el expediente de reparación del daño desde el área de trabajo social. A veces nos toca acompañar desde el inicio del caso hasta que llega la cuestión de la reparación. Lo que vamos a hacer ahí es una entrevista en la cual vamos a detectar cuáles fueron los impactos que hubo en la persona, cómo era su vida antes del hecho, cómo reaccionaron durante el hecho victimizante y cómo están rehabilitando su vida y llevando a cabo su proceso. Va a impactar para que, junto con en las esferas económicas, familiares y sociales, también lo va a apoyar un estudio médico y un estudio de psicología, y todo esto va a apoyar para que se haga la determinación de la reparación del daño. Esta parte es muy interesante porque en realidad es la primera vez que está trabajo social, bueno, y en general las otras áreas, participando directamente en generar herramientas para que se pueda determinar la reparación integral. En este caso es la compensación, porque vemos la parte económica. Se genera el expediente, como bien lo decía Paulina, hacemos entrevista, cada área lo realiza por su parte. Debo decir que la entrevista que realiza Trabajo Social es demasiado extensa. Nosotros tardamos mucho más tiempo en hacer un estudio de trabajo social que en las otras áreas, porque tenemos demasiado empeño, porque nosotros sí nos dedicamos mucho a ver de qué manera afectó a la familia. Aunque no nos metemos en el área de salud ni de psicología, porque ya están los profesionistas y realizan la valoración de ello, sí lo tocamos en la manera en que afectó a la dinámica familiar, porque si bien hay afectaciones médicas y psicológicas que estas áreas no lo valoran y no lo toman en consideración, y para nosotros es importante porque esas afectaciones sí modifican y mueven las esferas de la familia. Entonces, debo decir que el trabajo que realizamos allá para esta parte lo hacemos de verdad con mucha convicción y nos tomamos todo el tiempo que necesitemos para hacerlo. El instrumento, bueno, en su entrevista, el instrumento psicosocial lo aplicarían los médicos, ¿no lo aplican ustedes? No. Cada área tiene su formato, tiene su instrumento. El médico aplica el de ellos, psicología es una serie de pruebas y nosotros aplicamos un estudio socioeconómico que lo diseñamos Trabajo Social desde Províctima. Se nos permitió en el área de Trabajo Social diseñar el estudio, que ha sido un gran reto porque los estudios socioeconómicos que existen generalmente tienen pobreza. Entonces, a la función ejecutiva no le interesa medir pobreza. Necesitamos ver cuál es la afectación.
Entonces ha sido muy complicado, incluso cuando hacemos trabajo de vinculación con DIF nacional, con el sector salud, porque ellos tienen pobreza y el otorgamiento de los apoyos va en función de ello, nosotros no. Entonces tenemos que aplicar el estudio porque tenemos que finalmente tener una base que sustente ello, pero nos tenemos el apartado de contexto social donde ahí nosotras metemos todo lo que no viene dentro del instrumento, pero no, nuestro trabajo social aplica su estudio. Es que en psiquiatría sí nos permite a los trabajadores sociales realizar un estudio psicosocial y muchas víctimas la consecuencia de un delito es un trastorno mental. Sí. Sí, tenemos varios casos que lo requieren. DIF nacional, ¿cómo se llama? El DIF nacional nos apoya en el sistema nacional, bueno, la Ley General de Víctimas dicta que tiene que brindar los apoyos de alimentación, de alojamiento, es el sistema nacional DIF, porque para eso es creado. La verdad, lo cierto es que DIF no tiene la parte económica suficiente, no tiene los fondos suficientes para hacerlo, porque aparte el apoyo económico, lo voy a decir, que da DIF para alimentos son 2.500 pesos mensuales, lo que da la CEAP son 4.165, entonces son cantidades muy elevadas. Hicimos un convenio con DIF, porque al principio sí, nosotros para poder acceder al fondo necesitamos una negativa del sistema que no nos puede dar la atención. Por ejemplo, DIF nos decía, pues sí, yo tengo un fondo, pero no tengo recursos suficientes para darte el apoyo para esta víctima. Con esa negativa, nosotros accedemos al fondo y bajamos los recursos. Para gestionar una beca, lo mismo, mando un oficio a CEP solicitando la beca. Y si CEP me contesta, no tengo fondos suficientes, ya no tengo becas, con ese oficio yo bajo recursos del fondo. Y bueno, aquí es importante, como lo comentábamos, la armonización de la ley en los estados y en cada una de las instituciones parte del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, es donde toca que si van a otorgar una beca, hay requisitos para niños, para cualquier niño aquí en el país, para otorgarle esa beca, pero si pedimos una beca para un niño que su padre está desaparecido, entonces no va a cumplir quizá con el rendimiento escolar, la calificación. Entonces allí son procesos administrativos en los cuales, como les decía, esas instituciones, de acuerdo a la ley, son quienes deben otorgar los recursos, sea DIF, Salud, CEDESOL y otra cantidad de instituciones. Y cuando ellos no lo pueden, entonces la comisión tiene un propio fondo de asistencia, atención y reparación integral, que es donde va a subsanar todo aquello que no están cumpliendo las autoridades responsables, pero en algún momento lo tendrán que regresar para poder obtener fondos y seguir reparando, ¿no? Entonces, en esta primera parte pues quisimos dar todo el panorama, pues, modo de la atención a víctimas. En realidad es un tema muy amplio y aparte se da por delito, y los impactos que hay de secuestro, desaparición, trata de personas en cada uno, pues nos llevaremos otra clase por cada uno de ellos. Ahora la siguiente parte va a ser platicar un tanto de nuestra experiencia en casos emblemáticos en los cuales hemos participado en las diversas instituciones donde hemos colaborado, la licenciada Gladys, y en un segundo momento su servidora les va a compartir. Bueno, en la CEAP, como ya lo platicábamos, vemos delitos del fuero federal, violaciones a derechos humanos, casos emblemáticos, que aunque son del fuero común, la CEAP puede realizar una atracción del caso, aunque sea del fuero común, por la magnitud del daño o por la relevancia de este. No todo lo veo yo, por supuesto. Somos 7 trabajadoras sociales. Pero más de 36,000 personas en el país. Sí. Entonces, generalmente nos asignamos un caso emblemático en el área de trabajo social y que no solamente lo lleva a trabajo social, hay otras áreas que participan que tienen injerencia en ello. Tenemos en la CEAP dando seguimiento a guardería ABC, que
En este ya estamos en el proceso de compensación para la reparación del daño, ya se hicieron valoraciones, ya está en el área correspondiente para poder dictaminar la compensación. Tierra Blanca, Veracruz, que fueron los 5 jóvenes que fueron levantados por policías municipales y que por la relevancia del caso, aunque era un asunto del fuero común, hubo una atracción. Casino Royal, que fue en Monterrey. En este también nos encontramos en un proceso de compensación ya. La playa también es muy recordado. Las ejecuciones extrajudiciales que se llevaron a cabo ahí en una bodega en el Estado de México. En este hicimos ya, no tuvimos una participación tan activa durante el caso, solamente para la compensación, pero ahorita hay muchos amparos en contra de la SEA porque no estuvieron de acuerdo con la compensación, entonces sigue, es un caso que está abierto con nosotros. El albergue de la Gran Familia en Zamora, Michoacán. Si bien es cierto, durante el operativo que realiza Procuraduría General de la República y otras entidades que hacían atención a víctimas, SEA no tuvo injerencia en el operativo como tal. Yo creo que llegamos como al segundo día, cuando ya había pasado pues, lo más fuerte. Pero SEA se queda con toda la atención de estas víctimas, que fueron repartidos los niños, adolescentes o adultos, según el lugar donde ellos indicaban que radicaban anteriormente. Entonces, aquí en la Ciudad de México nos quedamos con 170 casos aproximadamente, donde les dimos seguimiento. Sigue siendo un trabajo muy complicado porque los niños estuvieron muchísimo tiempo encerrados, entonces no desarrollaron habilidades sociales, había muchos problemas psicológicos, psiquiátricos, incluso después del operativo varios jóvenes se suicidaron por el grado de afectación. Pero bueno, es un caso que seguimos manteniendo, que seguimos brindando atención con estos chicos todavía. Si bien está por delito, por trata y delincuencia organizada, también se inició una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero no se ha pronunciado. Y me parece que tendría que hacerlo porque fue una violación grave a derechos humanos. De verdad, fue una experiencia para todos los que participamos durante este proceso muy fuerte. Jamás imaginamos que existiera un lugar donde pudiera haber tantas violaciones a derechos humanos. Fue uno de los casos mucho más fuertes, sobre todo porque generalmente trabajar con niños, con jóvenes ya lo es, entonces fue muy complicado. Tenemos la masacre de Cadereyta, que son 49 torsos que fueron encontrados en este municipio, sobre la carretera. La masacre de los 72 migrantes, que también fue muy sonado en San Fernando, Tamaulipas, y que esto desata encontrar varias fosas clandestinas en San Fernando. Estos 3 casos se unieron y se conformó un grupo que se llama Comisión Forense. En ese participamos. SEAP no oscila dentro del grupo de Comisión Forense, pero tenemos una participación activa. Comisión Forense lo integra PGR, que es el área de CEIDO, Unidad de Migrantes, el equipo argentino de Antropología Forense, servicios periciales de PGR, una fundación, una asociación que se llama Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, la Subprocuraduría de Derechos Humanos de PGR y SEAP. Ahí participamos. El trabajo que hemos realizado con estos casos son estar presentes en las notificaciones positivas de restos, es decir, el equipo de Antropología Forense argentino y servicios periciales de PGR hacen tomas de muestra de ADN, de criminalística, de antropología y realizan un dictamen cada uno por su cuenta. Cuando lo tienen se reúnen y si llegan a la misma conclusión de que los restos pertenecen
a tal víctima directa, PGR organiza una diligencia para poder notificar a la familia. Tenemos casos en México y tenemos casos de Centroamérica, en El Salvador, en Honduras, Guatemala, Nicaragua, Ecuador y Brasil. Entonces las notificaciones pueden ser dentro del país o acudimos a Centroamérica. Se le avisa a la familia que hay una diligencia, no se le avisa para qué, eso es parte del protocolo de notificación, que no solamente lo lleva Comisión Forense, PGR ya lo ha ido incorporando, y hacen una diligencia y ahí los peritos le informan a la familia, pues bueno, que su familiar fue localizado y que están los restos. Les exponen el modo en que perdió la vida, los restos que encontraron y las pertenencias, y les dan un dictamen que es copia de toda la parte de periciales, tienen fotografías, es fuerte, pero finalmente se les da por esa parte del derecho a la verdad. Ellos tienen derecho a saber qué sucedió y cómo sucedió, por más doloroso que sea. Por supuesto que se les pregunta si desean conocer detalles o si desean ver fotos, pero aún así se les da el dictamen de respuesta. Entonces participamos durante la notificación, cualquier trabajador social participa, y lo que hacemos en esa parte es iniciamos el expediente para que podamos dar seguimiento al caso, vemos qué medidas podemos otorgar a la familia, y la medida inmediata que ahí surge y de urgencia es cubrir los gastos funerarios. Entonces se gestiona con funerarias en México o funerarias en el extranjero para poder hacer todo el trámite. Hacemos un dictamen también para que podamos bajar los recursos del fondo y cubrir todo el traslado de la víctima. Cubrimos gastos funerarios y cubrimos traslados que se tienen que repatriar en avión. Tenemos un caso ahorita que son 9 guatemaltecos que adjudicó una compañera a notificar a la familia. El grupo de Guatemala son 16, salen juntos, y la última llamada que recibe la familia es que estaban en Tamaulipas. Pierde comunicación, la familia contacta a la fundación, que es esta que les platicaba, que está dentro de Comisión Forense. Ellos son sus representantes legales, y entonces empiezan a generar denuncias aquí en México a través del mecanismo de apoyo exterior, que es un mecanismo que también se crea para que las personas de otros países que tengan un familiar que fue víctima en México puedan acercarse al Consulado de México y realizar una denuncia. Esa denuncia la remiten a PGR acá en México, y PGR comienza a hacer investigación. Por supuesto que hay diligencias, citan a las familias. Y entonces, este caso de los guatemaltecos llegó a la Comisión Interamericana. Hay una serie de recomendaciones por parte de la ONU, es un caso muy relevante. Como la familia son 9, los que finalmente quedaron han sido un grupo muy unido. Es importante saber que en esto de atención a víctimas los colectivos son muy fuertes y se empiezan a unir porque es la única forma en que pueden ser escuchadas y tener una respuesta. Entonces se quedan ya nada más las 9 familias. Desafortunadamente se encuentran los restos de los 9 familiares en la misma fosa, y la familia pide que se les notifique a todas el mismo día. Entonces el mismo día se le notifica a las 9 familias pues que ya habían sido localizados los restos, el modo en que fueron localizados, la presunción de cómo falleció, y la familia solicita entonces que, como es un proceso que han llevado juntos, que se les entreguen los restos el mismo día. Entonces es muy complicado porque los repatriamos en vuelos comerciales. Los vuelos comerciales solo pueden mandar un cuerpo por vuelo. Entonces no podíamos enviar los 9 cuerpos al mismo tiempo. Lo que hace PGR entonces en coordinación es pedir un avión a la Secretaría de Marina para que se puedan trasladar esos cuerpos. Está pendiente la repatriación, es en el siguiente mes, pero es importante que vean cómo si la promulgación del 2011 genera todo un movimiento en todas las instituciones para que podamos resarcir un poco del daño que ya se hizo.
¿no? Porque las masacres sí fue por delincuencia organizada, pero es una violencia sistemática que se vive en el país. Y recientemente, la semana pasada, como también consecuencia del 50 aniversario de la masacre del 68, la CEAP se pronunció y tiene la intención de hacer una reparación colectiva a todas estas víctimas que han quedado en el olvido, ¿no? Que han quedado en el olvido, que sí en su momento la PGR abrió una fiscalía para investigar los delitos del pasado. Esta fiscalía ya desapareció, entonces ya no hay seguimiento. Caso 68, y el otro es uno que les va a comentar Paulina, que también es muy relevante. Bueno, gracias, Gladys. Como les comentaba a un inicio, yo he participado en Policía Federal, en Derechos Humanos de Policía Federal. Ahí un tanto me correspondía dar cumplimiento a recomendaciones que le emitían o hacían la autoridad responsable, que era Policía Federal. En Gobernación tuve la oportunidad como trabajadora social también de participar en la creación del Protocolo Nacional de Búsqueda de Personas, en la cual pues Trabajo Social desde nuestro ámbito proponemos qué tanto debemos de preguntar a las familias para poder localizar, particularmente con vida, a su familiar, y en otras ocasiones pues lamentablemente sin vida. Y bueno, participar por ejemplo en el trabajo social, por ejemplo en los operativos, cómo participa de la gran familia, pues es acompañar, entrar junto con la autoridad, y pues nosotros nos abocamos a las víctimas, ¿no? A hacer un censo, cuántos niños, cuántas niñas, qué es lo que hacen, para ir priorizando y hacer un plan de acción. Entonces, estos temas pues son emblemáticos, pero también un poco cómo trabajo social va a atender esto. Y bueno, en la CEAP, de pronto yo en Gobernación pues veía toda la actividad que hacían en la CEAP, pero no trabajaba donde realmente se estaba operando la ley. Entonces, aquí es muy importante desde cómo se recibe la persona, con principios tanto éticos desde trabajo social y también con los principios básicos que la ley marca para atención a víctimas de delito. Ayotzinapa es un tema muy amplio, porque no el último evento de los 43 es el primero que ha sufrido los alumnos de esta normal. Hay antecedentes en la recomendación 1 de violaciones graves a derechos humanos, ahora y lo que está pasando actualmente. Desde trabajo social, las instituciones donde he participado, pues es participar en mesas de trabajo de cómo se va a atender a las familias, cómo nos vamos a acercar a ellas de acuerdo a sus costumbres. Son nuestros estados, no es la ciudad. Entonces de ahí también comprender movimientos sociales. De pronto toda esta currícula que tenemos en trabajo social, de repente decimos es mucho, por eso somos todólogos. No, tiene un porqué. Entonces, en caso Ayotzinapa, ver, conocer para poder intervenir. Actualmente la CEAP únicamente se atiende a familiares de estudiantes que fueron asesinados y los lesionados, ¿no? Entonces es desde que si se tuvieron que cambiar de lugar, estar ahí en esta parte de la recuperación de su proyecto de vida, y gestiones con escuelas y muchas otras. En el caso específico de Nochixtlán, he tenido la oportunidad de trabajar desde los primeros días que sucedió esta violación grave a derechos humanos, que es muy, muy importante, porque aquí podemos ver en estos dos primeros que son víctimas, pero eso es comunidad, no estamos hablando de una sola, ¿no? Entonces es algo muy importante, porque a la parte tenemos que comprender lo que sucedió a nivel comunidad, lo que significa para ellos, y ahí encontramos ya delitos individuales. Si murió su familiar, si ellos quedaron lesionados o únicamente fue una cuestión de gas lacrimógeno, y también todo esto cómo viene a impactar en su vida personal, familiar y en relación a toda la comunidad. Entonces aquí va a ser la reparación, en el caso de Nochixtlán, es algo que va a ser muy importante en los próximos meses, porque si bien aquí atendemos nosotros in situ, nosotros vamos a las instituciones, y muchas veces quienes trabajamos aquí en la Ciudad de México podemos ir o tenemos la oportunidad de ir al interior de la República, puesto que ahí a veces la desconfianza que existe en los estados del crimen organizado, incluso de colusión de otras instituciones,
para la atención. Eso nos ha dado oportunidad a que podamos ver un panorama más amplio. Y bueno, desapariciones y desapariciones forzadas, específicamente actualmente en Nuevo Laredo, que es uno de los casos más recientes que se han dado en este año, los desaparecidos de Iguala, Guerra Sucia, que son toda la parte también de Atoyac de Álvarez, en Guerrero. Aquí, por ejemplo, en Atoyac de Álvarez, como trabajadores sociales, pues también acudimos allá a Atoyac a atender a las personas, son personas adultas mayores, entonces también hay que tener cierta habilidad para poder trabajar con ellos, porque ya ahorita, si eso fue en los 70, ahorita le preguntamos unas cosas o de qué manera le preguntamos o le decimos, señora, mándeme un correo, entonces hay que generar estrategias para poder atenderlos. Y en este caso en específico de Guerra Sucia, en el modelo vimos que existe la reparación. En Guerra Sucia ya hubo reparación, incluso ya hay memoriales en la plaza ya en Atoyac, donde la Comisión Interamericana le dicta al Estado mexicano que adopte ciertas medidas, pero sin embargo no se han cumplido y se sigue trabajando. Entonces, estos casos como el del 68, que lamentablemente son aniversarios que no quisiéramos recordar y que siguen pasando, Guerra Sucia es uno de los temas a nivel nacional que aún no está resuelto, y todavía hay veces que se cometen errores de otras instituciones, ¿no? Por ejemplo, el cheque salió a nombre de Rosendo Radilla y cómo lo iba a venir a cobrar, ¿no? Y esta es la parte de la atención a víctimas indirectas. Y bueno, los casos, como lo comentaba en el contexto nacional, en casos de Sedena, Semar y Policía Federal, aquí podría ser como algo pues complejo, contradictorio, porque como lo mencionábamos, hay víctimas que son civiles, pero también están estas víctimas que están trabajando para dar una seguridad a la nación, pero que también, por ejemplo, caso en Sedena, en Badiraguato en 2016, cuando fue un enfrentamiento con narcotráfico por una cuestión del Chapo, pues quedan muchos elementos muertos, lesionados, y que también dentro de sus corporaciones, antes existían lugares de atención, actualmente la comisión también los atiende, entonces de repente podemos atender a las víctimas de Nochistlán, pero también podemos atender a la Policía Federal. Entonces en estas partes, o sea, todos son seres humanos, todos tienen derechos humanos, y es por ello que nosotros debemos de atender. Y también en periodistas y defensores de derechos humanos, vamos viendo que en atención a víctimas tenemos víctimas que son de delitos, niños, mujeres, personal de fuerzas federales, pero también los periodistas y defensores de derechos humanos que a través de hacer su labor han sido criminalizados, perseguidos, y bueno, existe en Gobernación un mecanismo que atiende a periodistas a nivel local y a nivel nacional, y Trabajo Social también ahí interviene. ¿Por qué? Porque se está viendo su riesgo que ellos tienen en algún lugar para que les adopten ciertas medidas, y Trabajo Social, a partir de la comisión, también va a acercarles recursos para que ellos puedan tener algo sólido después de un hecho victimizante y poder ir avanzando dentro de su proceso. Y bueno, finalmente también algo que les he platicado como recomendaciones de CNDH y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos toca atender también por acá. Algo muy común son recomendaciones hacia el Instituto Mexicano del Seguro Social. Son recomendaciones que en alto volumen nosotros atendemos, y bueno, ahí como nosotros, la recomendación en sí va a ser dirigida a la autoridad responsable que causó el daño. Sin embargo, actualmente tampoco ellos tienen esa capacidad de poder atender, y es la comisión quien atiende, acompaña a las personas. Y bueno, y también en todo esto pues es de mucha especialidad estar trabajando con las personas. Si es mujer, si llega y bueno, se desapareció su hija, bueno señora, pues ¿a qué se dedicaba? Todo este tipo de lenguaje, de comunicación que un trabajador social tiene con las personas es muy importante la actualización en estos temas. Y bueno, sobre todo, la atención a víctimas no debemos de verla como algo que va a ser para siempre, porque se supone que no debería de existir, sino entonces de qué estaríamos hablando o no estamos funcionando como nación y como Estado, ¿no? Entonces,
de manera general, pues era esto que nosotros les queríamos compartir. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es reciente, y bueno, que también sepan que existen comisiones estatales, y pues visiten nuestra página en internet de la comisión para que puedan saber un tanto más de la atención. En la entrada hay algunos trípticos, o no sé si ya los tomaron, sino ahorita la salida para que los tomen, para que ustedes puedan conocer de manera general, y que si ustedes en el ámbito de su atención alguna vez pues atienden a alguna víctima o tienen interés, pues también nosotros vamos a estar disponibles para brindarles algún tipo de asesoría. Ya nada más cerrando, en los casos que tenemos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como bien saben, una víctima tiene que pasar por todos los niveles dentro del país para llegar a la comisión, es decir, una denuncia, un juzgado, luego una queja de derechos humanos, y tenemos varias resoluciones pacíficas, es decir, llegan a la comisión, pero la Comisión Interamericana, para no pasarlos a la corte, hace reuniones para llegar como a una conciliación. Entonces también tenemos casos de esos, de ese nivel. Y bueno, ya nada más cerrando la participación, también quería comentarles que, bueno, lo decía en la ocasión pasada, sí, la SEAB es una institución nueva, la atención a víctimas en el país, la verdad es que ya no estamos en pañal, ya vamos gateando, pero es un campo muy nuevo y muy rico para explorar. Somos muy poquitos trabajadores sociales, por supuesto, pero también la realidad es que no hay mucha capacitación sobre el tema, ¿no? Que generalmente nosotros tenemos que buscar o ver qué opciones hay para poder ir actualizándonos en el tema, pero hay poco, ¿no? Yo tengo la maestría en victimología, pero la verdad soy la segunda generación en todo el país, ahorita ya creo que van por la cuarta, pero también en ese sentido es mucho muy nuevo todo el tema de la atención a víctimas en nuestro país, y yo creo que sería importante que desde el lugar donde ustedes trabajan, participan, lo puedan hacer, porque de verdad que en un momento va a llegar una víctima con ustedes por toda la legislación que existe, por todo el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, y es importante que seamos sensibles en toda la atención que le tenemos que dar desde todas las áreas, desde el perfil de un trabajador social, y no por el hecho de que nosotros trabajemos con víctimas. Yo creo que cualquiera puede atender a la persona como un profesional. ¿Qué tal? Soy el licenciado Miguel Ángel Espinosa Palacios, y el día de hoy estoy aquí para invitarlos al curso taller de peritaje social, el actuar del perito y la perito en trabajo social en los juicios orales. Se realizará en el bello estado de Chiapas del 12 al 14 de noviembre. Esperemos contar con su asistencia. Muchas gracias.